Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su servidor Waldo Quiñones y su canal GateW les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y me voy a trasladar a Venezuela. Y es que hay que preguntarse por qué Nicolás Maduro sigue cada vez teniendo más aceptación dentro de la nación venezolana, así también como en la comunidad internacional, y la oposición venezolana empieza a sucumbir, empieza a destruirse, empieza a desbaratarse. Uno se pregunta, ¿por qué ha fracasado la oposición y obviamente la prensa de Miami? Si hay que preguntarse por qué, hay que exponer también por qué han fracasado y seguirán fracasando. Yo le he dicho una y otra vez, y es que usted, amigo seguidor, suscriptor de su canal GateW, se habrá dado cuenta desde que llegó precisamente la mesa del diálogo, o que se instauró o se instaló en México la mesa del diálogo para buscar un acuerdo nacional, ya sea para cualquier tipo de cambio de políticas, para transformar precisamente al Estado venezolano o llevar al Estado venezolano a un supuesto Estado de Derecho, con obviamente todo tipo de votaciones, donde haya inclusión para todos y cada uno de los diferentes opositores venezolanos. Entonces, desde ahí ha venido surgiendo todo tipo de informaciones, especialmente de la prensa de Miami, que se han vuelto una locura, donde todos ya hablan precisamente de la destitución del señor Nicolás Maduro. Lo mismo, las mismas políticas, los mismos titulares espectaculares que hemos mirado desde hace 4, 5, 6, 7 años. Lo mismo, repitiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué han sido tan fracasados y por qué han fracasado tan rotundamente tanto la prensa de Miami como la oposición venezolana? Bueno, su servidor le trae, por supuesto, un análisis de todo esto. Seamos congruentes y digamos las cosas como son. Para toda esa prensa de Miami, para todos esos youtuberos antivenezolanos, yo les digo una cosa, incluyendo a los escuálidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿siguen creyendo en semejantes estupideces que dice la prensa de Miami, o que dice la oposición venezolana, o que dicen los medios de comunicación corporativos? ¿Realmente creen que el hecho de que mientan de manera descarada, el hecho de que inventen titulares espectaculares, hablando del fin del chavismo, hablando del fin de Nicolás Maduro, diciendo que hay enfrentamientos entre el chavismo o entre el señor Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, que son farsas y son mentiras creadas y diseñadas por ellos? ¿Creen que con ese tipo de mentiras y mentalidad retrógrada van a tener éxito? Yo le pregunto, porque al final es mentira, al final están fuera de la realidad. Y es justamente, yo lo voy a decir aquí, es justamente el fracaso de la oposición y la prensa de Miami, ya sea escrita o televisada, son un fracaso justamente por eso. Lo voy a decir por qué son un fracaso y por qué Venezuela o el señor Nicolás Maduro, los dirigentes precisamente del gobierno del señor Nicolás Maduro, sea quien sea Diosdado Cabello, Mario Silva, Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza, el señor Samuel Moncada, la señora Delcy Rodríguez, quien quiera que sea, no importa. ¿Sabe por qué han tenido éxito? Porque ellos viven en la realidad. La oposición y la prensa de Miami viven en fantasía. La realidad es que hay un gobierno que fue elegido por el pueblo y que fue votado por el pueblo. Hablo del señor Nicolás Maduro. Eso, guste o no guste a Europa y los Estados Unidos, esa es la triste realidad que ellos no quieren enfrentar o que no quieren mirar, que hay un gobierno legítimo que controla toda institución venezolana, no la oposición, que no controla absolutamente nada, no un gobierno de fantasía que reconoce Europa y Estados Unidos únicamente por sus intereses económicos, políticos o sociales con Venezuela, pero no porque realmente ese gobierno represente o tenga ningún tipo de validez para el resto de la comunidad internacional. En todo caso, la comunidad internacional acepta al señor Nicolás Maduro como el presidente, que es la mayoría de las naciones, no la gran minoría,
como lo es Europa y Estados Unidos, que no representan ni el 75, ni el 25% de la comunidad internacional. No se confunda cuando le dicen comunidad internacional refiriéndose a Europa y Estados Unidos. No son el centro del universo, son simple y sencillamente las naciones imperialistas que siguen pisoteando toda norma, ley y constitución con un solo interés: obtener un beneficio con sus acciones, y reconocen a un gobierno inexistente como es el del señor, obviamente, Juan Guaidó. Eso es precisamente, ahí es donde yo digo que es justamente el fracaso total de la oposición, prensa de Miami, y un triunfo todo el tiempo para el señor Nicolás Maduro y su gobierno. ¿Por qué? Porque él vive en la realidad mientras que los demás viven en fantasía. Otro, porque es un fracaso precisamente la oposición venezolana y la prensa de Miami. Vamos, yo lo voy a decir aquí para todos aquellos, y les voy a dar mi advertencia, les voy a dar, obviamente, les voy a decir el futuro de Venezuela, así, de manera simple y sencilla. Les voy a decir realmente lo que va a pasar en un futuro para Venezuela, y no va a haber nada de lo que piensan ni Estados Unidos, ni Europa, ni la oposición venezolana, que viven en un mundo de fantasía que no es real. Entonces, la realidad es una y la fantasía de ellos es otra. La realidad se impone a la fantasía. Vamos, ¿por qué han sido un fracaso todos ellos? Hay que decirlo como es. Porque no existe en realidad en Venezuela, no existe una oposición. No existe. No existe un líder opositor en Venezuela. ¿Ok? Cuando digo, escuche usted, lo reitero nuevamente, no existe un líder de oposición en Venezuela. Existe un montón de delincuentes, escucho correctamente, un montón de delincuentes que se han visto muy beneficiados justamente siendo de la oposición. Hablo de delincuentes que han sabido aprovechar la supuesta oposición para crear ONGs e ir percibiendo enormes cantidades o millones de euros, de dólares por parte de los diferentes gobiernos que desesperadamente buscan una transformación o un cambio de políticas en Venezuela que beneficie a sus intereses. Pero no estoy hablando, digo que no hay un opositor, no existe un líder opositor, existen delincuentes que saben aprovechar justamente la oposición para beneficio personal. No existe un verdadero líder. Existen únicamente delincuentes, uno y otro, no importa cuál sea de oposición en Venezuela, que han sabido aprovechar justamente la oposición para enriquecerse. Esa es la realidad que hay en la oposición venezolana. No existe el liderazgo, sino delincuentes que saben aprovechar la situación para enriquecerse. Otro punto muy importante de todo esto: no existe ningún líder, porque cada uno está buscando su propio interés. Cuando digo que no existe un liderazgo, es porque cada uno solamente ve cómo se va a ir acomodando en esta oposición para tomar una posición o un puesto que le deje ganancias económicas. Pero no están pensando ni en democracia, ni en libertad, ni en Venezuela, sino en cómo beneficiarse de sus políticas antivenezolanas, que son apoyadas por Europa y los Estados Unidos y que les han servido a ellos para enriquecerse de manera ilícita. Entonces, eso es justamente por lo cual no va a haber un cambio ni siquiera en la mesa de diálogo allá en México. La razón por la que no va a haber ningún acuerdo en México, y lo voy a decir aquí con toda, se puede decir, responsabilidad, no va a haber ningún acuerdo en México. Eso que no le quepa duda. Le voy a decir por qué. Primero, porque no existe un líder de oposición que le interese el bienestar de Venezuela. A ellos les conviene más estar en la oposición y continuar desacatando cualquier tipo de llamamiento a las negociaciones, porque no les conviene. Si hay una mesa de negociaciones en la cual se concreten acuerdos para que todos actúen políticamente en beneficio de los venezolanos, aunque haya todo tipo de transformaciones, se les acaba el negocio a ellos. Se les acaba el negocio. Y por lo tanto, no les conviene que se les acabe el negocio. Ellos van a continuar haciendo hasta lo imposible por torpedear cualquier tipo de acuerdo nacional o internacional sobre Venezuela. Hablo de la oposición porque no les interesa. Son delincuentes, no son líderes. Un líder no necesita ni apoyo de Estados Unidos, ni apoyo de Europa.
Un auténtico líder nace, crea y conforme a su política, no solamente interna en beneficio de los venezolanos, va creando las conciencias suficientes para transformar a la nación sin necesidad de intervencionismo o influencia de nadie. Un verdadero y auténtico líder. Pero, como digo e insisto aquí, no existe un verdadero líder en la oposición venezolana. Existen un montón de delincuentes que han sabido aprovechar la oposición como un arma política para enriquecerse económicamente. Ese es el punto de esa, digamos, oposición venezolana. El otro punto que digo por lo cual no van a llegar a ningún acuerdo es porque para llegar a los acuerdos en esta mesa de diálogo en México hay un punto clave que es en el cual no va a haber ningún tipo de transformación. No lo va a haber, lo voy a decir porque ahorita, y hablo precisamente de que para que se lleguen los acuerdos que pide la oposición, así como la oposición puso sus puntos, quieren elecciones, se puede decir elecciones libres y transparentes, y estos no aceptan ningún tipo de votación, si no es la que ellos ganan, entonces nunca va a haber acuerdo porque ellos no tienen la más mínima posibilidad de ganar ni una alcaldía el próximo 21 de noviembre allá en Venezuela. No tienen ni la más mínima posibilidad de ganar una alcaldía o ganar justamente una gobernatura. Ellos saben que no tienen prácticamente los votos ni van a tener a las personas que van a votar por ellos. Ellos saben y entienden que es una locura. En cuanto hablan de los presos políticos, yo le pregunto, todos aquellos de la oposición venezolana, ya sea de Acción Democrática o ya sea de Acción Popular o todos estos, o el G4, todos los que representan al G4, a los diferentes partidos de oposición, salieron huyendo de Venezuela hace algunos años diciendo que se trataba de la dictadura y que eran perseguidos políticos y que estaban presos políticos. Y la cuestión es que hoy todos aquellos que supuestamente perseguidos políticos están de regreso en Venezuela, buscando precisamente una gobernatura, una alcaldía. ¿Dónde están los presos políticos? Y los presos políticos ahora están haciendo campaña política para ganarse un puesto. O sea, vea cómo la prensa de Miami de manera descarada, sus titulares son espectaculares, pero no tienen ningún tipo, ni van a tener ningún tipo, como le diré, de efecto. O sea, puede ser muy espectacular su titular de todos los medios venezolanos o antivenezolanos, o la prensa de Miami. Pueden ser muy espectaculares, pero no tiene ningún efecto, porque es un espectacular o es un título espectacular, pero que no tiene ningún asentamiento legal, ni no tiene nada de congruencia. No es congruente lo que dicen o lo que hacen, ni lo que piensan. O sea, es prácticamente la prensa de Miami simplemente crea titulares espectaculares que no tienen ningún sustento real. O sea, es fantasía de ellos, que es lo que quisieran, que es lo que piensan, que es lo que desean, pero en realidad no tiene ningún sustento real. Precisamente por eso la prensa de Miami es un total fracaso. Sí, digo la prensa de Miami y hablo de una oposición que no tiene un líder, sino un montón de delincuentes que han sabido aprovechar la oposición para hacer o acrecentar sus cuentas bancarias, nada más. Ahora, en la mesa del diálogo hay algo que no va a suceder, ya lo dije, porque ellos no tienen ninguna posibilidad de obtener ni un triunfo, ni presidencial, ni de alcaldías, ni siquiera de gobernaturas. Entonces, ellos saben que cuando se empiecen a sentir perdidos, van a desconocer las elecciones. Eso que no le quepa duda de la oposición, porque les conviene más seguir en la oposición y seguir acrecentando sus cuentas bancarias a ellos y robándose los activos de los venezolanos. Eso es la oposición venezolana. En cuanto a los medios de comunicación corporativos y obviamente la prensa de Miami, pues obviamente va a continuar también y está destinada a fracasar porque viven en titulares fantasiosos que no tienen ningún tipo de sustento real en la realidad política de Venezuela. El punto es que no va a haber acuerdo allá en México porque el gobierno del señor Nicolás Maduro, así como
la oposición busca precisamente acuerdos que conlleven justamente a elecciones, ya sea de alcaldías, gobernadores o de revocatorio del señor Nicolás Maduro. Aún yo les digo una cosa, aunque esté en la Constitución el revocatorio, como lo dice el señor Juan Guaidó, el señor Guanipa, la oposición o prensa de Miami, aún si existiera esto, existe en la Constitución el revocatorio. Pero si hubiera una votación, como lo va a haber en México precisamente para los revocatorios del gobernante en turno, digo, o sea, si votan a favor del sí para que continúe el señor Nicolás Maduro, ellos es lo que piden, ¿cómo le diré? Un revocatorio, o piden unas votaciones para un revocatorio a mitad de precisamente de la presidencia del señor Nicolás Maduro, como lo vendrá haciendo el próximo año allá en México. Pero vamos, existe dentro de la Constitución, pero la cuestión es, realmente la oposición, aún, yo creo que el gobierno del señor Nicolás Maduro lo puede aceptar, y en ese revocatorio, pues va a tener, o va a beneficiar al mismo Nicolás Maduro, porque lo van a ratificar como presidente de la nación la mayoría de los chavistas. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Es politiquería, realmente, únicamente. En realidad saben ellos que si hay un referéndum revocatorio, va a ganarlo el señor Nicolás Maduro. Va a ganar con el sí para que se quede. Ellos lo saben. Y saben también que en las próximas elecciones del 21 de noviembre, allá en Venezuela, el 95% de las alcaldías, y lo digo con responsabilidad para mis detractores, para que sepan el futuro de Venezuela, no más allá de lo que diga la prensa de Miami, la prensa escrita, los medios de comunicación corporativos, se los digo yo aquí, que el día 21 de noviembre, allá en Venezuela, cuando se den las elecciones, el 95% de las alcaldías y el 95% de las gobernaturas van a quedar en manos del PSUV o de los dirigentes chavistas. Van a quedar el 95%. O sea que van a avanzar más aún en el triunfo el chavismo. Se los digo con toda responsabilidad. 95%. Entonces, ¿qué posibilidades hay para la oposición allá en Venezuela? No hay ninguna. Están acabados. Aquí ellos saben que eso está perdido. Saben también que se les está acabando su tiempo. Al mismo tiempo, si hay un referéndum revocatorio, saben que lo va a ganar Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Pues simple y sencillamente que no haya ningún tipo de acuerdo. Y el punto crítico por el cual no va a haber acuerdo aquí es que para que se concreten estos acuerdos hay una cosa que pide el señor Nicolás Maduro. Muy simple. Reconocer las diferentes instituciones venezolanas. Segundo, reconocer al Consejo Nacional Electoral, que fue creado también con la oposición y también que fue creado hace algunos meses. Y tercero, que se levanten todas las sanciones económicas. ¿Ustedes creen realmente que la oposición venezolana, sea quien sea, Juan Guaidó, Tomás Guaripa, Julio Borges, quien quiera que este sea, realmente tienen la capacidad de exigirle al señor Joe Biden, al Departamento de Estado, que levante las sanciones económicas que ellos mismos solicitaron en contra de Venezuela? ¿Realmente creen que eso va a pasar? Por supuesto que no va a pasar. Por supuesto que las sanciones no se van a levantar y esto se va a acabar, o la mesa del diálogo va a terminar ahí. Entonces, no va a haber nada, no va a haber ningún tipo de, no se va a concretar absolutamente nada, sino el fortalecimiento del gobierno del señor Nicolás Maduro, el fortalecimiento de Venezuela y cada vez la destrucción más constante y continua de la oposición y de la prensa de Miami, que tiene mínima legalidad o legitimidad, o mínimo de valor, realmente, es así. Pero bueno, yo ahí se los dejo, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.